Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí y qué energía se siente hoy. Estamos a punto de sumergirnos en un tema que, sin lugar a dudas, va a generar un debate apasionado, algo que ha estado resonando con fuerza en el universo del entretenimiento, y que tiene como protagonista a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, la deslumbrante Demet Özdemir. Y la pregunta que de seguro ha cruzado por la mente de muchos de nosotros es, ¿será cierto que su expareja, el exitoso y carismático cantante Oğuzhan Koç, podría estar lamentando la decisión de poner fin a su relación? Prepárense porque vamos a desgranar cada uno de los detalles, a escudriñar los rumores más persistentes, a analizar las señales que parecen apuntar en una dirección, y a tratar de desentrañar las posibles verdades que se esconden detrás de esta intrigante historia que tiene a la comunidad de fans y a los medios con la curiosidad a flor de piel. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, les hago una cordial invitación a que le den a ese botón de suscripción y, por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que no se les escape ninguna de nuestras exclusivas y análisis. Con esta premisa, vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Demet y Oğuzhan. Todos recordamos vívidamente la historia de amor entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Fue una pareja que desde el primer momento logró capturar la atención de manera excepcional, no solo de los medios de comunicación y del público turco, sino también de una audiencia internacional cada vez más cautivada por el talento y el carisma de ambas estrellas. Se les percibía como una de las parejas más sólidas y carismáticas del panorama del espectáculo, un verdadero referente de unión y complicidad. Su compromiso, que lamentablemente no llegó a materializarse en un matrimonio, dejó a muchos seguidores con esa sensación de una promesa truncada que dejó a muchos con la miel en los labios, anhelando verlos dar el siguiente paso. Por ello, la noticia de su ruptura fue sin duda alguna un jarro de agua fría para una legión de admiradores que esperaban con ilusión verlos caminar hacia el altar, sellando su amor en una ceremonia que prometía ser inolvidable. Y ahora, varios meses después de esa dolorosa separación, han comenzado a surgir con fuerza una serie de rumores y especulaciones que sugieren, con insistencia, que Oğuzhan Koç no ha logrado superar del todo la ruptura, e incluso que podría estar experimentando un profundo arrepentimiento por haber tomado la decisión de poner fin a su relación con la talentosa Demet. Pero la gran incógnita que surge es, ¿cuánto de esto responde a la verdad y cuánto se trata simplemente de un murmullo más, alimentado por la insaciable curiosidad de la prensa? Para poder comprender a fondo este posible arrepentimiento, es fundamental que primero pongamos la ruptura en su justo contexto. Fue en mayo de 2023 cuando se anunció oficialmente, a través de comunicados y confirmaciones, el fin de su compromiso. Las razones exactas que llevaron a esta decisión nunca se revelaron en su totalidad, pero en su momento se habló de diferencias irreconciliables, de visiones y planes de futuro que no terminaban de encajar, de esa chispa que, por desgracia, a veces se apaga irremediablemente. Oğuzhan Koç, un artista reconocido por su innegable talento musical y su arrollador carisma en el escenario, y Demet Özdemir, la estrella indiscutible de series que han conquistado audiencias a nivel mundial como Erkencikus, parecían conformar la pareja perfecta. Habían atravesado momentos difíciles juntos, habían superado obstáculos que, lejos de debilitarlos, parecían fortalecer su vínculo, y la boda se perfilaba como el siguiente paso lógico y natural en su historia de amor. Por esta razón, la noticia de su separación fue un golpe de efecto que impactó profundamente a quienes seguían su relación. Desde que la ruptura se hizo pública, ambos artistas han intentado con determinación seguir adelante con sus vidas, cada uno por su propio camino. Demet, fiel a su espíritu incansable, se ha sumergido de lleno en nuevos y emocionantes proyectos profesionales, demostrando una vez más esa energía inagotable y esa dedicación que la caracterizan en cada uno de sus trabajos. Se la ve radiante, feliz y completamente enfocada en el desarrollo y consolidación de su carrera, lo que sin duda es motivo de celebración para sus seguidores. Por otro lado, Oğuzhan también ha estado dedicando su tiempo y talento a su pasión por la música, lanzando nuevos temas que han sido bien recibidos y manteniéndose activo y presente en la escena musical turca. Sin embargo, es en las sutiles acciones y en las declaraciones, a veces ambiguas, de Oğuzhan donde algunos observadores atentos han comenzado a detectar indicios de un posible sentimiento de arrepentimiento. Una de las primeras señales que ha llamado a atención es la aparente atención constante de Oğuzhan hacia las redes sociales de Demet.
Se ha observado que no se pierde prácticamente ninguna de sus publicaciones, dejando me gusta aquí y allá, e incluso, en ocasiones, realizando comentarios que si bien pueden parecer vagos o genéricos a primera vista, parecen tener una carga emocional subyacente que ha sido interpretada por muchos como una muestra de que todavía piensa en ella, de que sigue considerando que ella ocupa un lugar importante en su vida. En el complejo y a menudo enigmático mundo de las redes sociales, estos pequeños gestos, aparentemente insignificantes, pueden llegar a decir muchísimo, especialmente cuando hablamos de dos figuras públicas que se encuentran constantemente bajo el microscopio de la prensa y la opinión pública, donde cada movimiento es analizado y comentado. A esta observación sobre su actividad en redes sociales se suman otros elementos. Han surgido testimonios, o al menos rumores que han sido hábilmente filtrados a la prensa turca, provenientes de supuestos amigos cercanos a Oğuzhan, que sugieren que el cantante no ha logrado superar la pérdida de Demet. Se comenta que en conversaciones privadas, Oğuzhan habría expresado una profunda nostalgia por los momentos que compartían, por la complicidad única que existía entre ellos, e incluso habría llegado a mencionar que cree firmemente que cometió un error al tomar la decisión de separarse. Es importante señalar que estas filtraciones, como suele suceder en el siempre efervescente mundo del entretenimiento, deben ser tomadas con la debida cautela, ya que la información a menudo se entrelaza con la especulación para generar mayor interés. Sin embargo, cuando estos rumores provienen de diferentes fuentes y se repiten con cierta insistencia, resulta difícil ignorarlos por completo y no considerarlos como posibles indicios. ¿Y ahora, podemos decir sobre las declaraciones públicas? Aquí es donde la narrativa se vuelve aún más interesante y compleja. Si bien es cierto que ninguno de los dos ha emitido declaraciones directas y explícitas sobre un posible arrepentimiento por parte de Oğuzhan, sí que ha habido comentarios y respuestas en entrevistas que podrían ser interpretados de esa manera. En diversas ocasiones, Oğuzhan ha sido consultado sobre su pasada relación con Demet, y sus respuestas, aunque siempre diplomáticas y respetuosas, a menudo reflejan un profundo respeto y una genuina apreciación por ella. Ha elogiado la calidad humana de Demet, ha destacado lo especial que fue su relación, y ha subrayado la importancia que ella tuvo en su vida. Estas palabras, aunque sinceras, para muchos son la prueba irrefutable de que todavía guarda un cariño muy especial por su exprometida, un afecto que va más allá de una simple amistad. Por otro lado, también se ha extendido el rumor de que Oğuzhan Koç ha estado intentando contactar a Demet en repetidas ocasiones desde la ruptura. Se habla de mensajes enviados, de llamadas realizadas e incluso de intentos por organizar encuentros. Si estas informaciones fueran ciertas, serían una señal aún más contundente de que él estaría buscando una posible reconciliación, o al menos, una forma de restablecer el contacto y la conexión que una vez tuvieron. La gran pregunta que surge, y que mantiene en vilo a los seguidores, es ¿cómo ha reaccionado Demet ante estos supuestos intentos? Hasta donde se ha hecho público, Demet ha mantenido una postura impecable, muy profesional y reservada. Ella parece estar completamente dedicada a su carrera y a su bienestar personal, sin mostrar públicamente ningún indicio de querer retomar la relación, lo que podría ser, hipotéticamente, una fuente de frustración para Oğuzhan si sus intenciones son realmente las de volver. Es crucial recordar que las rupturas sentimentales, especialmente aquellas que involucran planes de matrimonio y un futuro construido en conjunto, son procesos intrínsecamente complejos y emocionalmente dolorosos. No es en absoluto inusual que una de las partes, o incluso ambas, experimenten dudas o sentimientos de arrepentimiento con el paso del tiempo. Las circunstancias de la vida pueden cambiar, las perspectivas personales evolucionan, y a veces, con la distancia que proporciona el tiempo, uno se da cuenta de lo valioso que ha perdido. Y en el caso de Demet y Oğuzhan, dada la intensidad de su relación, la magnitud de su popularidad y el alto perfil público que mantenían, es completamente natural que cualquier detalle de sus vidas personales sea analizado con lupa por el público y los medios. Un factor que sin duda podría estar contribuyendo al posible arrepentimiento de Oğuzhan es la continua y arrolladora popularidad y el rotundo éxito de Demet Özdemir. Ella sigue siendo una de las actrices más solicitadas y cotizadas de Turquía, sus series se convierten en éxitos internacionales que cautivan a audiencias de todo el mundo, y su belleza etérea y su carisma desbordante siguen hechizando a millones de personas. Ver a su expareja brillar tanto en su carrera, alcanzar nuevas cimas de éxito podría, quizás, hacerle replantearse si tomó la decisión correcta al dejarla ir. Es un comportamiento humano natural el compararse, el fantasear con lo que pudo haber sido, y en este caso particular,
las pruebas de que pudo haber sido son bastante evidentes y visibles en la trayectoria profesional y en la vida de Demet. Además de estos factores individuales, pensemos también en el impacto del público. Los fans incondicionales de la pareja al verlos juntos, se ilusionaban enormemente y soñaban despiertos con su futuro, con los planes que parecían tener. Ahora, al hacerse eco de estos rumores, muchos de ellos se aferran a la esperanza de una posible reconciliación, creando una especie de energía colectiva que podría, consciente o inconscientemente, influir en las reflexiones de Ouzhan. Los medios de comunicación, por su parte, encuentran en estas historias un filón de oro, ya que generan un enorme número de clics y una audiencia considerable, alimentando aún más el ciclo de especulaciones. Sin embargo, y es fundamental ser justos y equilibrados en este análisis, debemos subrayar que no poseemos ninguna confirmación oficial y directa de que Ouzhan Cox se arrepienta de haber terminado su relación con Demet. Todo lo que tenemos hasta el momento son especulaciones, rumores, y un análisis minucioso de sus acciones y declaraciones. Podría ser que él simplemente valore enormemente la relación que tuvo, que sea un profundo agradecido por los momentos compartidos, y que siga admirando a Demet como persona y como profesional, sin que esto implique necesariamente un arrepentimiento o un deseo de retomar la relación. La línea que separa la admiración genuina del anhelo profundo puede ser muy fina y sutil, y la verdad absoluta sobre sus sentimientos solo la conocen ellos dos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Demet Özdemir y Ouzhan Cox continúa generando un inmenso interés y capturando la atención de millones de personas. Su relación, la inesperada ruptura y los posibles sentimientos que puedan existir en el presente, son temas que despiertan una gran curiosidad y un debate apasionado. Y es que en el fondo todos podemos identificarnos con las complejidades inherentes al amor, a las relaciones humanas y a las decisiones trascendentales que tomamos en la vida. A veces lamentablemente nos equivocamos y en otras ocasiones, nos damos cuenta de nuestros errores demasiado tarde. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar con paciencia y observar atentamente los acontecimientos. Si en algún momento se produce una reconciliación, si Ouzhan decide hacer alguna declaración más explícita sobre sus sentimientos, o si Demet responde de alguna manera a estos persistentes rumores, el tiempo será el único juez. Lo más importante, sin duda, es que ambos continúen avanzando, encontrando la felicidad y cosechando éxitos en sus respectivos caminos. Pero, ¿quién sabe? El amor tiene formas misteriosas y sorprendentes de manifestarse y a veces, un simple me gusta en una fotografía en las redes sociales puede ser el primer e inesperado paso para reavivar una llama que se creía extinguida. En resumen, lo que hemos analizado en este vídeo es que aunque no contamos con pruebas concluyentes y definitivas, existen varios indicios significativos que sugieren la posibilidad de que Ouzhan Cox podría estar experimentando sentimientos de arrepentimiento por haber finalizado su relación con Demet Özdemir. Desde sus interacciones en el ámbito de las redes sociales, pasando por supuestas filtraciones provenientes de su círculo de amigos cercanos, hasta sus declaraciones públicas que a menudo transmiten un profundo aprecio. Todos estos elementos parecen apuntar en esa intrigante dirección. Sin embargo, es fundamental reiterar que todo esto son, en última instancia, conjeturas y especulaciones, y que la verdad última sobre sus sentimientos solo reside en sus corazones. Ha sido un verdadero placer y un honor desgranar esta intrigante historia con todos y cada uno de ustedes. Espero sinceramente que hayan encontrado este análisis tan interesante y cautivador como lo he encontrado yo al prepararlo. Ahora la pregunta recae en ustedes, cuéntenme en la sección de comentarios qué piensan al respecto. ¿Creen firmemente que Ouzhan Cox se arrepiente de haber dejado a Demet? ¿Qué opinan ustedes sobre estos persistentes rumores? Me encantaría leer sus teorías, sus reflexiones y sus puntos de vista. Y si este vídeo ha sido de su agrado y les ha parecido interesante, no olviden dedicarle un generoso me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos para que también estén al tanto de esta curiosa y fascinante historia, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo incondicional es lo que nos impulsa y nos motiva a seguir creando contenido de calidad, intrigante y que mantenga viva la llama de la curiosidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y exclusiva. Hasta pronto, amantes del entretenimiento.